mucha sobre la población total? ¿Es mucha sobre la población objetivo o es mucha por la expectativa que teníamos y el ritmo que llevábamos? A ver, en realidad son 7 millones de habitantes aproximadamente. Sí. Tendríamos que descontar de ahí 2.500.000 que son 18 años para arriba, ¿ok? Te quedarían 4.500.000 personas. De esas 4.500.000 personas se descontaba otra vez 180.000 aproximadamente que eran gestantes en diferentes etapas que supuestamente hasta ese entonces, estoy hablando de principios de año, no tendrían que ser vacunadas, que fueron vacunadas en un porcentaje bastante elevado también, posteriormente. Y se descontaba un 10% aproximadamente, que era lo que se manejaba en ese entonces, que eran las personas que no querían vacunarse por A o B motivo. Esas eran las estadísticas mundiales que se manejaban aproximadamente. Lo que te quedaban aproximadamente 3.900.000, 4 millones de personas. Eso dije de entrada. De esas 4 millones de personas, lo ideal, en un mundo ideal, hubiera sido que esas 4 millones de personas hoy estén registradas. No se registraron todas. Se registraron 2.400.000 personas. De las registradas en un inicio otra vez, la franja etaria más elevada, de 60 para arriba, tuvimos un porcentaje en un aproximado, más o menos 70% otra vez, de las registradas que acudieron otra vez a los vacunatorios, 60-70% aproximadamente. A medida que fuimos bajando la franja etaria, ese porcentaje de registrados aumentó el de vacunados. No sé si soy claro. Ahora, 30% es de la población total a ser vacunada. O sea, 30%, estamos hablando de 2 millones de personas, 2.086.000 personas, que es un buen número. Va a ser mejor el número allá por el 23 de agosto, cuando tengamos ya 1.600.000, 1.700.000 personas vacunadas con las 2 dosis, que ya sería ya un número bastante importante, bastante ideal para nuestro país. Entendiendo que en ese lapso, mientras aguardamos esa cantidad, recibamos más vacunas para primera dosis. Está previsto, Oscar, que vamos a recibir mayor cantidad de dosis en el mes de agosto. Para primera dosis. Para primera dosis. Bueno, y después vendrá el complemento para la segunda dosis de estas primeras dosis. Efectivamente. ¿Cuál es el calendario concretamente, ministro? Mira, Oscar, yo sabes bien que trato siempre de ser bastante prudente con el tema de los calendarios, pero sí tenemos previsto la entrega de Covaxin, entre 400.000 a 500.000 dosis aproximadamente. Vamos a recibir AstraZeneca también, probablemente de España, una cantidad bastante importante. 250.000. Sí. Un poco más. Un poco más. Muy bien. Un poco bastante más. ¿Sí? Un poco bastante. ¿Pero solo de España o ya complementa también COVAX su...? No. COVAX vamos a recibir una cantidad pequeña, pero cantidad al fin. Y tenemos la Vaccinity, que firmamos contrato también ya hace un mes y medio aproximadamente, que el compromiso es la entrega dentro de la segunda quincena de agosto, sí, que tiene que venir en un solo lote de 1 millón de unidades. Tenemos, la Pfizer, que estamos recibiendo constantemente, semanalmente, una cantidad X. 35.000. Y que tiene que aumentar a partir del mes de agosto. Lo que estamos intentando ahora, estamos dialogando ya con la gente de Pfizer, a fin de que las 900.000 restantes, a partir del mes de agosto, podamos recibirlas en un solo lote ya y poder utilizarlas todas en el mes de agosto de ser posible. Bueno, a esperar. Y ahora esas otras consultas que teníamos anotaditos, Santi. Sputnik. Sí, señor. Sputnik es, ministro, hoy una preocupación. Y yo entiendo que ahí la prudencia y como suele siempre decir el ministro, cuando esté decolando el avión les voy a decir, pero hay una situación que genera ansiedad en la gente que se puso esa vacuna. Sí. Y que hoy no tiene la alternativa que tiene incluso el que está con la AstraZeneca y de por ahí puede complementar con Pfizer. Hoy el de la Sputnik está en una situación delicada. ¿Qué le decimos concretamente? ¿Cuál es el plan real que el ministerio pueda analizar para esa gente? Hay 3 opciones. La opción A, el urgimiento que firmé el día de ayer, ya a través de Cancillería para el Fondo Ruso de Inversión, para ver algún tipo de respuesta. Creo que vamos a tener una respuesta positiva, tengo ya el adelanto, pero quisiera esperar la reunión del viernes. Vamos a tener esas 40.000 dosis necesitamos para el componente 2 de la Sputnik para el mes de agosto, a partir del 18 de agosto en realidad.
Entonces yo creo que vamos a tener, ¿Vamos a llegar? Estoy casi seguro que sí. Entonces vamos a tener esa cantidad, esa es la opción 1. La opción 2 es la intercambiabilidad de las vacunas. Tenemos la ventaja del diario, leer el diario el día lunes, considerando de que tenemos otros países que ya están utilizando la intercambiabilidad de vacunas, en algunos casos con AstraZeneca, en otros casos con, no me acuerdo si era Sinovac o Sinopharm en Argentina, están utilizando. Con la Sputnik. Con la Sputnik. Están haciendo una cuestión ya de intercambiabilidad. Y la opción 3, que también es válida, es directamente iniciar un nuevo proceso de vacunación con otro tipo de plataforma. Ustedes nos enseñaron, los médicos, los profesionales, a creer en la ciencia y particularmente en la literatura científica respecto al tema. Sabemos que hay literatura acerca de AstraZeneca y Pfizer. Sí. Pero lo de Argentina yo leí entre líneas y creo que con algunos al menos había leído entre líneas periodistas de opinión que decían que no era suficiente todavía. Y sobre todo advierten, don Oscar, que lo que diga Gamaleya no significa lo que dice la ciencia respecto a sus pares evaluadores o las agencias que deben acreditar. Lo que pasó con Covaxin cuando llegó a Paraguay, tuvo que entrar al depósito del PAI porque Dinavisa dijo, nosotros no vamos a poner esa vacuna hasta que alguno de los entes no autorice esa vacuna. Eso no se tiene hoy con la Sputnik y la intercambiabilidad. No, no se tiene. Por eso te dije, tenemos la ventaja de leer el diario el día lunes. Estamos viendo también los resultados que van a tener los otros países y en base a eso vamos a actuar. Vamos a actuar responsablemente. Por eso. Al fin y al cabo nosotros vamos a guiarnos exactamente por lo que diga el COTENAI, que es el Comité Técnico Nacional de Vacuna, que es el comité de expertos que va a dictaminar con respecto a eso. Pero, Oscar, yo quiero dar cierta tranquilidad porque tengo la información preliminar, por decirlo de alguna forma, de que vamos a tener el componente 2 de la vacuna. En poco tiempo. Eso es importante, don Oscar. Demasiado, 18 de agosto. Demasiado importante. 18 de agosto es la fecha y por lo que dice el ministro ahora, 40.000 dosis es lo que van a necesitar para ese grupo que en esa época va a tener que recibir la segunda dosis, el segundo componente. Y se abre un nuevo plazo. Entonces, podríamos decir, ministro, que para ese grupo que debe vacunar, que se vacunó el 18 de mayo, y no sé hasta qué fecha es lo que abarca esos 40.000, el segundo componente estaría en Paraguay. En principio estaría, esa es la información preliminar que tengo. Yo recuerdo que son más de 300.000 personas, 380.000 personas. 320.000. 20.000 vacunadas con primera dosis de Sputnik. Sí, señor. Pero, digamos, en ese plazo, el primer plazo es el 18 de agosto. El 18 de agosto y son 40.000 las que necesitaríamos para el mes de agosto. En cuanto a AstraZeneca, mañana ya arranca la segunda dosis con AstraZeneca. ¿Puede darnos más detalles, ministro, de lo que mañana va a comenzar? No, no es con AstraZeneca, no es con AstraZeneca. Con Moderna y Sinopharm. Sí. Ayavax. Sí, con todos aquellos que se vacunaron hace 30 días atrás hasta el Reservas 30, que están. Claro, todo está reservado, van a ser vacunados y a partir del lunes, como te dije anteriormente, todo lo que correspondería ya a Pfizer, con lo que iniciamos el proceso hace 3 semanas. ¿Y AstraZeneca? AstraZeneca, si Dios permite, estaríamos recibiendo, si no es el fin de semana, los primeros días de la próxima semana. O sea, en este momento no hay AstraZeneca disponible aún hasta que llegue esa carga, o sí tienen cierto remanente. Hay un remanente aún, pero vamos a recibir lote importante posteriormente. ¿Y eso vacunarían el fin de semana? Vamos a dar las fechas apenas recibamos. Ahí, ministro, hay mucha gente que dice, ¿cuánto puede pasar de mi segunda dosis? Por diversos motivos, ¿verdad? Algunos incluso, don Oscar, de la audiencia, porque antes de su segunda dosis empezaron a tener una especie de gripe estacional. Entonces dicen, justo hoy se cumplen 21 días o se cumplen los 28, 30 días de Moderna, ya perdí mi segunda dosis. O eventualmente con AstraZeneca. ¿Cuál es el plazo real en el que uno puede decir todavía es seguro que me aplique y puede pasar X cantidad de días? No, lo que pasa es que hay un plazo, no es un plazo fijo, así que tiene que ser 28 días exclusivamente. Estamos hablando de plazos ideales, no pasa nada, no pasa absolutamente si pasas 3 o 4 días o una semana. Puede perfectamente seguir inoculado sin problemas.
Pudimos evitar cerca de 15.000 muertos, ministro. Se pudieron evitar 4 millones de muertes en el mundo. Y en nuestro caso, Y mira, el presidente, creo que esta semana, no sé si por primera vez, no solamente mostró, sino que declaró su frustración con el sistema COVAX. Nosotros desde aquí probablemente no podemos tener el lenguaje diplomático que deben tener las autoridades sanitarias con relación a esta organización. Pero ¿qué fue realmente? Porque escuchándolo al presidente lo vimos realmente frustrado, como a todos. Bueno, más allá de la frustración del presidente, una suerte de bronca en la población por lo que ocurre, porque ese dinero está ahí todavía. mira, Oscar, yo creo que todos estamos un poquito frustrados con el sistema COVAX, Enojados, molestos. molestos, correcto. Sí. Yo tuve una reunión otra vez el día jueves en Washington con la directora general de OPS y el segundo, que es el doctor Jarbas Barbosa, y realmente expresé mi desilusión con respecto al sistema, considerando que nosotros de las 4.300.000 dosis que deberíamos haber recibido del sistema COVAX, desde febrero de este año recibimos 300.000 nada más. Esto nos pudo haber ayudado muchísimo si recibíamos en mayores cantidades categóricamente, ¿verdad? Mal de mucho, consuelo de tonto, Oscar, pero absolutamente todos los países de la región están con el mismo déficit, el mismo problema. ¿Pero qué argumentaron, ministro? ¿Qué dijeron que ocurrió? Y es el argumento que yo les había dado anteriormente a ustedes en las radios cuando hablaba de que es el mismo argumento, ¿verdad? Que dicen que los acuerdos bilaterales que se llevaron a cabo entre los países y las multinacionales hicieron que vendieran a través de los acuerdos bilaterales y no al sistema COVAX. Porque siempre la capacidad de producción que tienen las multinacionales está muy por debajo de las necesidades que hay dentro de los diferentes países. O sea, COVAX tampoco recibió respuesta de quienes debían proveer las vacunas. Exactamente, y justamente dentro de la asamblea, una de las reuniones de la OPS yo había preguntado si había algún tipo de multa o algo que se le aplicaría a las multinacionales por no proveer en tiempo y forma, y me respondió el silencio. Ministro, cuando plantea Oscar lo de los 14.500 fallecidos, y usted en algún momento nos respondió eso también cuando hablábamos el fin de semana en el Aratirí, lo mismo, que el mundo pudo haber evitado 4 millones en total. El otro día conversábamos con el empresario Norman Harrison y le decía a Monumental, ¿se podía haber conseguido antes todo esto que se consiguió con Pfizer? ¿Qué nos muestra esto hoy? Que antes se pudo pegar el telefonazo, que se pudo hacer la gestión para que vengan las vacunas. ¿Qué pasó? Y él dijo, sí, esto demuestra que antes se podía haber tenido. De ahí es que insistimos en la pregunta, si hubiera gestión anterior, ¿qué pasó antes que no ocurrió? Si es que era el escenario que podía traer las vacunas. Y se podían haber evitado muertes si es que nuestro plan de vacunación era intenso y agresivo, así como empezó a ser en un momento ya aquí cercano. Y es una buena pregunta, Santiago, no podría responderte, pero yo lo único que te puedo decir es que desde el momento que ingresé hice todo el esfuerzo, ya sea con el sector privado, con el apoyo del señor presidente, a fin de obtener las vacunas, y en la medida de lo posible estamos obteniendo. ¿Y ahí qué dijo? Cuando tomaron la comunicación con Pfizer, ¿qué dijo Pfizer? ¿No nos llamaron antes? ¿Sucedió algo como lo que sucedió en Argentina, que ahora empezaron a acelerar las gestiones también, pero era nada más una cuestión política que otra cosa? Paraguay no tenía ese problema político que por ahí podía trabar la negociación. En realidad no hubo mayores problemas. Nosotros iniciamos las conversaciones con Pfizer habrá sido mediados del mes de abril aproximadamente. Yo tuve una conversación con el señor Harrison y le expresé mi necesidad de obtener las vacunas de Pfizer, Moderna, en realidad cualquier plataforma, la que estuviera disponible. Y iniciamos las conversaciones con Pfizer y en menos de 25 o 30 días terminamos todo el precontrato, que fue lo que anunciamos allá por el lunes 24 de mayo, si mal no me equivoco. El 13 de junio firmamos el contrato final y bueno, ahora empezaron a proveernos. Doctor, ¿habrá necesidad de una tercera dosis en el caso de Pfizer, por ejemplo, o no?
Se está viendo a nivel mundial, se está evaluando tanto de Pfizer como Moderna, hablan de un booster, de una tercera dosis, pero todavía no está nada determinado. Porque ante qué evento posible o ya sobre algún caso concreto. No, se habla sobre el refuerzo nada más, pero no hay nada concreto aún. No hay nada determinado, así que no quisiera adelantarme todavía a eso. No, porque cepas seguramente van a ir apareciendo. Esta mutación sabemos también es una verdad científica, ¿verdad? Exactamente. Y entonces no sabemos qué puede ir pasando. Y no sabemos porque cada día aparece algo nuevo realmente, pero justamente cuando tuvimos la reunión con Moderna en Boston la semana pasada, hablaban de la posibilidad de tener dentro del contrato firmado, hay una adenda o algo por el estilo donde eventualmente, si es necesaria una tercera dosis, están disponibles la tercera dosis para nosotros. Cuando hablábamos con la doctora María Antonieta Gamarra de Inavisa, que le acompañó a los Estados Unidos también para este viaje, reunión con Moderna, reunión con Pfizer, ella nos dijo que la intención era que estas plataformas sean las predominantes ya en el plan de vacunación 2022. Para eso, haciendo números, ¿hay algún compromiso ya, además de las 2 millones de Moderna anunciadas para el 2022, de lo que Paraguay podría pedir o ya pidió, por ejemplo, a Pfizer para el año que viene? Ya. ¿Cuánto, ministro? 12 millones en total. 12. 12 millones. ¿Y qué respondió Pfizer? ¿Es posible? Es posible. Ministro, ¿cuántas vacunas compramos? Compradas. Aproximadamente son... Hasta ahora. 13 millones de vacunas. ¿Cuántas recibimos de las compradas? No me acuerdo exactamente el número, pero 4 millones aproximadamente. No. 1.900.000 aproximadamente. De las pagadas. De las pagadas. ¿Y de donaciones cuánto tuvimos hasta el momento, si tiene? Y 2,5 millones aproximadamente. De donaciones en total. De donaciones en total. Bueno, y en el sistema sanitario, ministro, ¿qué se está quedando para el sistema como infraestructura? Digo, los principales responsables, sobre todo hospitales públicos, dicen que están teniendo un respiro ahora, descanso para muchos de los profesionales de la salud, a quienes reiteramos siempre nuestros agradecimientos. Estamos hablando de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, personal que está todos los días, bioquímicos, etcétera. ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Hay un respiro en terapia intensiva? ¿Qué nos va a dejar? Nos está dejando, ojalá que sea, vaya eso bajando la necesidad de usar terapia intensiva, por ejemplo. ¿Qué nos está dejando? Bueno, esta semana epidemiológica que terminó el sábado, cada sábado termina una semana epidemiológica nueva, tuvimos un 41% menos de casos positivos que la semana anterior. O sea, venimos con un descenso paulatino desde hace aproximadamente 6 o 7 semanas, bien marcado en la cantidad de casos positivos. Tenemos un descenso en la cantidad de internados en sala, en terapia intensiva, y efectivamente el sistema de salud está respirando mucho mejor. Es totalmente diferente a la situación que vivimos en el mes de mayo, realmente desde fines de abril, todo el mes de mayo y la mayor parte del mes de junio, donde la situación fue bastante complicada, bastante caótica. Parecía no tener fin. Y decirnos nosotros, realmente fue una situación difícil de asimilar todavía. Pero con respecto a esos meses, realmente hay una gran diferencia de lo que es hoy. ¿Y a qué se atribuye, ministro? ¿A qué se atribuye? ¿A que la población se está vacunando? ¿A que la población se está cuidando? Porque hemos visto desbordes y muchas veces probablemente algunos focos de desbordes no tengan tanta incidencia, te dicen algunos, pero la gente misma está diciendo, no hagan esto, nos estamos cuidando y estamos viendo que hay resultados. ¿A qué se le puede atribuir eso? Mira, yo te podría hablar del tema de vacunación específicamente con el personal de blanco. En el personal de blanco tenemos un 95% aproximadamente ya, personal de blanco y administrativo de blanco, ¿verdad? Tenemos 95% ya vacunados en total. En total. Entonces, ahí es donde se notó una gran diferencia con respecto a la cantidad de pacientes internados tanto en sala como en terapia intensiva. Disminuyó ostensiblemente, disminuyó del 6.7% al 2.9, 3.1, si mal no me acuerdo, por ciento. O sea, hay una disminución muy importante. Lo que hay que entender es que la vacuna
hay que dejar bien en claro, no evita el hecho de que te puedas contagiar de la enfermedad. Correcto. Puedes seguir contagiándote y contagiando a otras personas. Lo que evita es las formas graves de la enfermedad. O sea, que evita que te internes en los hospitales. Y decía una directora de un hospital hace 2 semanas atrás, estamos viendo personas de la tercera edad que siguen viniendo con COVID positivo a hacerse atender a los hospitales, pero ya no en las formas graves. Vemos ya formas leves en pacientes de la tercera edad. O sea que hay un impacto bastante positivo también en el tema de la vacunación. No ñema no veima. Y en líneas generales, sí. Ministro, variante Delta. Ahí hay posturas y un debate científico que se está dando que es súper interesante y creo que se escuchan las voces que no se escuchaban anteriormente. Algunos que dicen sí hay que tener cuidado, otros que dicen no nos preocupa tanto porque tuvimos la P1 predominante. De todo lo que pudiste debatir con la gente de vigilancia de la salud, con profesionales, con la mesa de CONACYT también que tiene una postura al respecto, ¿cuál es tu lectura respecto al impacto de la variante Delta eventualmente en Paraguay? Mira, Santiago, no quisiera hacer adivinología, quisiera dejar ese más en el campo de la epidemiología, pero en líneas generales, por lo que pudimos debatir, hablar con los colegas, coincido en ese sentido con la doctora Russomando, creo que fue la que dijo de que la variante Delta sería más o menos primo hermano de la cepa de la Manaus, gama de la P1. de la P1, que impactó fuertemente ya en nosotros en su momento. Nosotros tenemos una gran ventaja, entre comillas ventaja, que tuvimos un poco más de 600.000, 700.000 infectados. Eso tendríamos que multiplicar por 3 por lo menos para dar un total aproximadamente cuántas personas pudieron haber sido infectadas, más el porcentaje bastante importante de los pacientes que ya están vacunados por lo menos con una dosis. Por lo tanto, yo creo particularmente que no nos golpearía muy fuerte si es que entrara efectivamente. Yo creo, es más, Santiago y Oscar, de que la variante Delta ya está en el país. En Brasil ya hay una circulación comunitaria prácticamente de la variante Delta. Yo no creo que tarde mucho tiempo en que esté efectivamente en todas partes, considerando de que tenemos 1.400 kilómetros de frontera con Brasil. O sea, es técnicamente imposible poder atajar. Pero ahí, teniendo ya la circulación comunitaria que el otro día hablaba, caso de Sajonia, el doctor Sequera, que no tuvo contacto, decía esa persona con otra viajante o que haya ido él al exterior o ella al exterior. ¿Qué tienen hoy monitoreado a partir de esos casos identificados en Paraguay? Tenemos ya más de 6. ¿Eso generó una ramificación en otros contactos también? No, nada. No, doctor. O Nada. sea, siguen siendo los 6 casos. Siguen siendo los 6 casos, tenemos otros en estudios. Específicamente tuvimos unos chicos que vinieron de Estados Unidos hace unos días, que ayer justamente dieron positivo, y estamos viendo ya para identificar si tienen la variante Delta también, pero no tuvimos más casos. La cantidad de casos sigue siendo la misma, seguimos en 600 aproximadamente la cantidad de casos positivos por día. O sea, seguimos con una disminución bastante importante. Y entre esos 6, ¿hay alguien que haya desarrollado el cuadro de forma grave? No. Qué buena noticia, ¿eh? Sí, importante saberlo. Ministro, y ahora vamos a enfocarnos un poco en el tema de las restricciones vigentes aún. Leíamos esta mañana un informe del Banco Central del Paraguay que con entusiasmo dice que vamos a tener un crecimiento de 4,5% del Producto Interno Bruto. Señal de que la actividad económica, bueno, de a poco va avanzando. ¿Qué tanto podemos ver en los próximos días de las decisiones que ustedes vayan a tomar de ir liberando otros sectores de manera a que haya una mayor actividad todavía y los riesgos que podría implicar eso? Vemos, por ejemplo, ¿qué resultado tuvo para ustedes, para el Ministerio? ¿Recibió un informe de este plan piloto de los partidos de fútbol? Plan piloto, usted lo ha dicho. Todavía Sí. no tenemos tantos resultados porque recién acaba de iniciar. Sí. Mira, Oscar, yo pregunto primero, ¿qué restricciones? No las de limitar los horarios y todo ese ¿Pero tipo. se ven las restricciones? No.
O sea, yo te hablaría de restricciones para estadios de fútbol, Sí, señor. para conciertos, grandes conciertos. En Los ese que son caso, formales sí tienen restricciones, ministro. claro, claro, Hay pero gente que muy golpeada hasta hoy en eventos no pueden retornar, por ejemplo. sí, pero formalmente. se fueron ampliando y se van a ir ampliando Eso. las pocas restricciones que quedan. Vamos a ir dejando de lado, pero evaluando lentamente cómo va progresando. Gradualmente. Gradualmente. Tenemos una visión muy positiva, tenemos una proyección positiva y si de continuar así yo creo que vamos a ir dejando de lado las restricciones. ¿Cómo imagina cada cupé, por ejemplo, este año? Buen tema. No quiero imaginarme todavía. El doctor Sequera decía hace unos días, menos de una semana, que creía que septiembre siempre es el creer, creo que es una aspiracional, una esperanza que tiene uno. Creía que el mes de septiembre podía ser un mes en el que se deje formalmente el uso de mascarillas en espacios públicos, abiertos. ¿Eso es posible, crees, hoy por cómo estamos, ministro? No sé si septiembre, ¿verdad? Pero si llegamos a un buen ritmo de vacunación como está establecido, yo creo que si vacunamos una buena cantidad en agosto y en septiembre, yo creo que a partir de octubre podríamos pensar en... ¿Cuánto es una buena cantidad? No, y yo quisiera llegar a mucho más del 30% que estamos ahora, un 40 o un 50% sería un número ideal, ¿verdad? Pero ahí tenemos que salir, para llegar a ese número tenemos que convencerle a la gente que se registre, tenemos que salir a hacer barridos, casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad prácticamente, a fin de vacunar a la gente y estamos en ese menester ahora. Nuestra idea es primero vacunar absolutamente a todos los registrados, los que quieren vacunarse realmente, y después salir a la calle a tratar de vacunar a la gente que por A o B motivo no se registró o no se vacunó. Como ciudadano. Pero para terminar nomás la idea, Santiago, una experiencia que me tocó vivir la semana pasada justamente en Nueva York. Allá es la vida totalmente normal, como si nada hubiera pasado. Pero tienen 78, en Nueva York particularmente, hay 78% de vacunados. 75% de vacunados tiene Nueva York. 75. 75%. Y hay estados donde tienen 20 a 25% nada más de vacunados, En el centro. que son más conservadores. Totalmente. Por eso digo, ¿cuáles son las características de los que no se inscribieron, ministro? ¿Tiene algún tipo de informe? ¿Algo que se imaginan ustedes que ocurre? ¿Por qué no se registran? ¿Son realmente los que no quieren vacunarse? Y es una tendencia mundial, Oscar. Justamente lo hablaba con el doctor Nelson Arboleda en Washington, que es el director de salud del hemisferio occidental, del hemisferio de América en realidad, para los Estados Unidos. Y él me decía, bueno, nuestro porcentaje de vacunación está en el 48%, me decía, a nivel nacional en los Estados Unidos. Tenemos estados conservadores que no aceptan la vacuna, que están entre el 20 y el 30% en lo mejor de los casos, y tenemos estados como el estado de Nueva York que efectivamente está en el 75% porcentaje de vacunación, ¿verdad? Todo se asemeja, todos llegan más o menos al 50% y que coincidentemente es más o menos nuestro número también, considerando que hablábamos recién de 4.500.000 o 4 millones de personas, nosotros tenemos registrado 2.400.000, que son las que querrían realmente vacunarse. Entonces estamos también hablando del 50-55% aproximadamente. ¿Y cuál ahí es la estrategia, ministro? Porque yo sí creo que es razonable decir, vamos a implementar alguna estrategia para buscar al que de por ahí le falta el último empujón para vacunarse y es importante que se vacune. Hay países que adoptaron medidas, vacunados, no vacunados. Hoy es un debate que se plantea, por ejemplo, en Paraguay. Y hay gente que dice, recién me voy a vacunar cuando me obliguen para un trámite, para cuando tenga que ingresar a algún local. Hay otros países que optaron por decir $100 para el que se vacune. Premiar. O premiamos al que se vacuna. ¿Cuáles son las estrategias que podría aplicar Paraguay para vacunar a esa población reacia hasta el momento por A o B motivo? Mira, primero que nada, tratar de seguir comunicando correctamente con la ayuda de ustedes y hacer que la gente se registre y poder llegar a ellos realmente. Como te dije primero, vamos a vacunar todos aquellos que están registrados
y posteriormente, te había dicho, vamos a salir a buscar a esos pacientes. Ya sea, es lo que se llama barrido, ¿verdad? Vamos a hacer casa por casa, ciudad por ciudad, lo que corresponda. Ya bajamos esa línea, queremos hacer eso a fin de ir a lugares donde hay concurrencia masiva. Llámese Mercado 4, Mercado de Abasto, Mercado de San Lorenzo, Mercado de Luque, lugares donde a veces la gente no quiere dejar su puesto laboral, no quiere dejar su puesto de trabajo para ir a vacunarse. O sea, vemos muchas situaciones. Pero te dice, ambas, por año te dice, ha habido hace tiempo y 6, 7 horas. Te dice, efectivamente, sí. Pero por eso queremos llegar hasta ellos en la medida de lo posible. Vacunatorios móviles. En cuanto a las clases, ¿cuál es su opinión, ministro, respecto a la posibilidad de volver a clases presenciales? Y tenemos que evaluar la situación epidemiológica del momento, Oscar. O sea, primero tenemos que vacunar con la segunda dosis a todos los docentes. Tenemos una ¿Cómo está eso, ministro? Tenemos aproximadamente 79-80% de los docentes que fueron vacunados con la primera dosis. Yo creo que tendríamos que terminar primero eso, esperar 2 o 3 semanas para que tenga la efectividad del 95% que tiene esta vacuna. Y ver la situación epidemiológica del momento, hay que sentarse con el señor ministro de Educación para ver la situación del momento y bueno, ahí tomar la decisión. Hoy corrió la versión de que supuestamente se iba a volver a las clases presenciales 100% en el transcurso o en los siguientes meses. No hubo una, yo traté de verificar eso y me dijeron, dependerá de completar el proceso de vacunación. No, por eso es riesgoso porque las redes sociales pueden tener un ambiente, digamos, limitado. Sin embargo, tiene incidencia porque comienzan a preguntar, ¿qué saben ustedes? Y cuando confirmamos que usted venía, dije, le voy a preguntar al ministro de Salud Pública. No, pero el decreto, Oscar, que va hasta el 9 de agosto, sí, habla de que las clases van a seguir siendo de la misma forma híbridas. Sí. No hay novedades respecto a ese tema. No, todavía tenemos que reunirnos con el señor ministro de Educación para definir, pero en principio te digo, tendríamos que completar el esquema de vacunación a los docentes y ir viendo la situación epidemiológica del momento para definir. ¿Siguen teniendo problemas con los encamados o con personas con algún tipo de movilidad que reclamaban la vacunación? Sí. Ya llegamos a un 85-90% aproximadamente, pero yo te decía anteriormente, Santiago, de que el problema sigue siendo de que las brigadas móviles de vacunación pueden llegar a 20-25 personas nada más, ¿verdad? En un principio tuvimos, desde el inicio de este proceso, tuvimos aproximadamente 5.000 primeramente inscriptos, pasamos a 8.000, pasamos a 11.000 y pasamos a 23.000 inscriptos como encamados. ¿Qué fue lo que encontramos? Que muchos de los encamados no eran encamados. ¿Cómo? Que muchos de los encamados no eran encamados realmente. Y no... Avivados. Como cómodos. Acomodados. Como el caso de la senadora Bucinski. Yo no dije eso, pero bueno. No, pues yo lo digo, sí. Sí, y varios otros. Sí. Bueno, y cada brigada tiene que hacer, puede hacer hasta 20 encamados por día. Nosotros tenemos por lo menos 10 a 15 brigadas en Central y 8 a 10 brigadas en Capital, por dar ejemplos nada más. Imagínate que tiene que hacer hasta 20 por día. ¿Por qué? Porque tiene que trasladarse, tiene que quedarse media hora en el domicilio, esperar a ver si tiene algún tipo de reacción y eso hace que sea el proceso un poco más lento. Ministro, por último, yo no quiero dejar pasar eso que dijo porque me parece una de las cosas más importantes que nos dejó y quizá vale la pena recalcarlo. 2 millones de dosis comprometidas ya de Moderna para el 2022. Y usted habló de 12 millones de Pfizer. 10. De 10. 10 más 2, 12. Ah, o sea, serían 12 en total ya para 6 millones de paraguayos. ¿Eso también ya está firmado en un precontrato? Está solicitado y estamos a la espera de la decisión final que yo creo que va a ser positiva. Correcto. Ministro, gracias por su tiempo. Si usted quiere decir algo, porque siempre vienen y se someten a las preguntas, ¿qué quiere decir usted a la población esta noche con la situación que se dio el día de hoy? Hay una situación, Oscar, que también vemos como algo también lastimosamente mundial, ¿verdad? Que aquellos que acuden a su primera dosis no van todos para la segunda dosis. ¿Por qué? Y es una buena pregunta.
se ve que un 50-60% nada más acude a la segunda dosis. Y ya tuvimos casos con las otras plataformas de vacunas, así que pido por favor a la gente que se haga de tiempo, que se arme un poco de paciencia y que acuda para su segunda dosis a fin de completar el esquema de vacunación. Es muy importante que las personas tengan las 2 dosis y que juntos podamos salir de esto, que todo ya depende de nosotros y que ante todo el hecho de estar vacunados no significa que somos inmortales. Highlander, dijo usted en alguna ocasión. Lo digo siempre, Highlander. Sí. Ministro, y avísenos, porque creo que la cooperación de los medios de comunicación para con los ciudadanos, nuestros compatriotas, es que cuando ustedes tengan el cronograma de ese servicio móvil de vacunación en lugares con mucha gente, los mercados, avísenos que nosotros vamos a hacer ese servicio y le vamos a decir, nosotros tuvimos incluso la ayuda de del gremio de supermercados, que también ofrecieron a colocar absolutamente toda la logística, y es algo que vamos a hacerlo, yo creo que en poco tiempo. Sí, en una parte del estacionamiento, por ejemplo. Claro, porque ahí acuden aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas por día, ¿verdad? Sí, señor. Entonces busquemos la forma de llegar a la gente, tenemos que llegar sí o sí a fin de aumentar ese número. Y con condiciones dignas, ministro, porque la queja del sábado, y veo nomás ahora de nuevo, gente desvanecida, inclusive en Trinidad, quizás se pudo haber planificado para evitar que eso suceda. Todo es perfectible, Santiago. Todo es perfectible. Gracias, ministro. Muchísimas